plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Algo muy importante, yo quisiera que usted lo reconozca, lo repita conmigo. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué está pasando en el día de hoy? Ahora se puede pasar la figura que tienen ahí. ¿Qué está pasando en el día de hoy? Tenemos una devaluación económica, una caída terrible de nuestra moneda. Primero veíamos que caía en decena, después en centena, porque usted decía que ahora son 200, 600. Hace unas semanas fui a comprar unas caraotas de punto negro que llaman, porque las caraotas negras están escasas. Entonces lo encontré en 600. Después la siguiente semana lo encontré en 850. Y ayer me sorprendí cuando voy a buscarla, estaban en 1100. ¿Usted se ha dado cuenta? Ya no es una centena, ya no es 600, sino 1000. ¿Sí? Está en los 1000. ¿Qué está pasando con nuestra moneda? Se está devaluando. Se está devaluando. ¿Qué es la devaluación? La devaluación es la pérdida del valor de una moneda. Pero vamos a hablar hoy de una devaluación integral, porque no solamente es la moneda, y vamos a ver qué es lo que la Biblia plantea frente a eso. Porque solamente vamos al punto material, pero hay otros factores que nos llevan también para llegar a este punto material. Entonces vivimos en una devaluación constante. Ahora, ¿por qué pasa esa devaluación? Porque nuestros recursos naturales se van perdiendo. Nuestras riquezas en el exterior o nuestra riqueza interna se va perdiendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a decir aquí, estos materiales, y esto me equivalen a 100 bolívares, ¿no? Entonces yo tengo que hacer 100 billetes de un bolívar. Tengo que hacer 100 billetes de un bolívar, y el billete, la moneda, simplemente es un símbolo, tiene un valor, simboliza un valor, pero ese valor está representado en mi riqueza. Sí, en mi riqueza. Entonces, si mi riqueza me corresponde solamente a 100 bolívares, a 100 monedas, o monedas y billetes, pero al valor de 100 bolívares, es lo que yo debo tener y puedo hacer circular. Pero si hay una demanda y empiezo a producir más billetes, sin tener un soporte económico, entonces empieza la devaluación. Ya no es un bolívar, sino vale la mitad. Si hago 200 bolívares, a lo que equivale solo tengo para respaldar 100. Solo tengo para respaldar 100. Entonces no puedo producir más. ¿Y qué ha pasado? Se comienza a producir más, se hace circular más dinero sin tener el capital que soporte ese valor. La otra cosa importante, no soy un economista, pero quiero decirles algo sencillo de todo esto. La otra cosa que aparece aquí es cuando hay una fuga de capitales. Entonces, cuando se fuga el dinero de aquí, el capital extranjero, entonces va perdiendo nuestro valor nacional, nuestra moneda en comparación con la moneda extranjera se va devaluando. Porque en el extranjero puede seguir el valor igual, pero mi moneda se va devaluando y va decayendo y va decayendo. ¿Sí? Declaración sobre fe. Antes decía 1.000.000 de gracias. Antes decía 1.000 gracias. Y ahora dice no tengo que ¿cómo hago? Son situaciones que nosotros vivimos. El sistema económico refleja mucho nuestro carácter. Es también cuestión de políticas. Y yo no quiero aquí inclinarme a ninguna política, porque toda política tiene sus debilidades y han tenido problemas con dinero y con corrupción. Claro que en este tiempo hemos caído más rápidamente, nos hemos devaluado mucho, muy rápido, y es tremendo lo que está pasando. Ahora, el otro factor que en Venezuela no nos han enseñado a producir, nosotros no producimos nada. Hasta lo más esencial tenemos que importarlo, las caraotas tenemos que importarlo. Cuando es un plato
típico de nuestro país. Y muchas otras cosas tenemos que importarla. La crema dental, los jabones, gracias a Dios que están produciendo jabones ahora, ¿no? Y muchas otras cosas. Y eso está pasando algo. Entonces, cuando viene la devaluación, tenemos que importar, y nuestra moneda, como ha caído en comparación con la moneda extranjera, entonces nos vamos cayendo más y más. Hay una desconfianza en la administración pública, y ¿qué pasa? La gente comienza a sacar sus capitales y comienza a caer más. Y cada vez vamos cayendo nosotros en esto. Y todo nuestro país se ha subsidiado siempre con el petróleo. El petróleo ha sido nuestro subsidio. No hemos tenido, en muchos de los casos, valores reales. Usted compraba subsidiado. Usted no compraba las cosas con su valor real, sino con un valor subsidiado. Y estos nos han hecho, este daño nos han hecho nuestros políticos en la historia, subsidiando los precios en base al petróleo, ¿sí? Y entonces, ahora que nos enfrentamos con precios reales, nos damos cuenta que no hay. Y más cuando no producimos, sino todo lo importamos, entonces están como puso ahí, se va donde está el azúcar, la leche, hasta el pollo o la gallina vuelan, pero las gallinas no vuelan, pero últimamente están volando, ¿no? Porque están desapareciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con nuestra devaluación en el país? ¿A qué se debe todo esto? ¿A una mala administración económica? ¿A factores de historia como el hecho de que todos dependemos del petróleo y no tenemos los precios reales? ¿Sí? Y entonces, ahora que nos toca enfrentar la crisis, sincerar la cosa, es que nos damos cuenta que la situación está muy difícil. Ahora, a fin de mes, el barril del petróleo subió los $50. Por mucho tiempo estaba menos, pero a fin del mes de mayo, el barril del petróleo pasó los $50 por barril. Y los primeros días, el viernes creo, cerró y bajó con una caída. Bajó de los $50. Entonces, esto está creando un problema en nosotros. Como dependemos del petróleo, cuando baja el petróleo, no hay subsidios, no hay ingresos. Y lo otro es, nuestros gobernantes no tienen conocimiento de Dios ni del amor de Dios. Y Santiago dice que el dinero no es un problema, las riquezas no son problemas, sino el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y qué ha pasado? Nuestros gobernantes siempre han caído en corrupción. Todos los gobernantes han caído en corrupción. Y nuestros últimos gobernantes han caído en mayor corrupción. Por eso la devaluación de nuestra moneda cada vez, ustedes pueden ver allí, el barril del petróleo subía y nuestra moneda iba cayendo. Todos dependemos del petróleo. Entonces, aunque el barril subía, nosotros íbamos cayendo. Ahora, ¿a qué se debe todo esto? A la filosofía, al sistema político que lidera nuestro país. Tenemos que reflexionar en todo esto nosotros. Nosotros hemos sido como ciudadanos muy pasivos y después cuando hay problemas culpamos solo a los gobernantes, pero nosotros como ciudadanos somos responsables de todo esto, porque nosotros decidimos el futuro de nuestro país. Y tenemos que pensar qué debo hacer ahora como ciudadano para enfrentar esta crisis. Y este problema, ¿a quién me quiere llevar y demandar? ¿Qué debo hacer? ¿Debo explotar más mi talento para ver qué puedo producir? ¿No? O empezar a ver, si Venezuela no es un país productor, empezar a buscar producir. Y en base a nuestras capacidades tenemos que empezar a buscar cómo producir. Y esto es algo que necesitamos entender nosotros. Hace poco se estaba juzgando al presidente del Brasil, al expresidente del Brasil, que tiene también la misma inclinación socialista que nuestros gobernantes, en una tremenda corrupción. Y ya están siendo juzgados. Y también Argentina está en lo mismo, en una devaluación. Y ahora nuestro país está lidiando en esta situación también. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Orar. Orar. No solo quejarnos.
No solo transmitirnos negativismo, pesimismo. Lamentablemente todos tenemos que padecer por el error de aquellos que están en cargos principales para la buena administración de nuestros recursos. Pero todos como país sufrimos. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Es orar, porque Dios es el que pone y quita reyes, o Dios es el que bendice una nación y el que hace caer una nación. Es interesante que hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que a diente limpio te voy a tener, le dice al pueblo de Israel. Hay que tener a diente limpio, no vas a tener que comer, ni por qué cepillarte, porque no hay comida. Y todo esto viene de una condición espiritual, moral y espiritual. ¿Ya? Moral y espiritual. Entonces a nosotros nos toca orar. Yo quiero llamarles a Deuteronomio 25, 15 y 16. Y vamos a reflexionar con este pasaje de Deuteronomio 25, 15 al 16. Y vamos a ver algo muy importante. Nosotros nos basamos solo en el aspecto físico, que es la moneda, que es la propiedad o los bienes materiales. Y por eso nos dedicamos tanto tiempo a trabajar, descuidar nuestra fe, descuidar a Dios, descuidar nuestro servicio, el propósito para el cual Dios nos ha creado. Y entonces vienen después las situaciones. Miren, vamos a ver 15 y 16, dice: pesas justas, cumplidas y justas tendrás, efa cabal y justa, no una efa pequeña o una efa grande, como hacen los tramposos de las pesas, ¿no? Dice: justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos al 16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que hace agravio. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere justicia, que las cosas se hagan con justicia. Con justicia. Cuando hay corrupción, cuando hay engaño, pesa justa, dice que a veces usted hay gente por allí que te vende los productos a un precio más económico. Pero te pones a pensar, la balanza pesará igual 1 kilo. Ellos lo programan y lo hacen para que haya 900 gramos, 850 gramos, y tú dices: oye, qué bien, está más barato. Pero te están trampeando allí. Ahora, el obrero que va a trabajar y no trabaja a las 8 horas, sino que trabaja hasta las 4 y a las 3 y media ya está cerrando, está tratando de salir, y apenas sale a las 4 y ya está en la puerta saliendo, también está trampeando. Tenemos que evaluar y corregir. O el que va a hacer un trabajo tiene que hacerlo honestamente. Si usted dice madera, madera tiene que ser, pero si no es, diga el material con que está haciendo. Si usted está haciendo un trabajo, tiene que ser honesto y hacer las cosas con honestidad. Entonces, todo esto es lo que el Señor dice: es abominación, a Dios no le agrada las cosas así. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, nos proveyó de todos los recursos y dijo al hombre: sojuzgad, es decir, administren bien los recursos. ¿Por qué está viendo nuestro país esto? Porque nuestros recursos no están siendo administrados. Recuerden, no hemos tenido un precio real del valor de las cosas que compramos. Segundo, hemos dependido siempre del petróleo. ¿Sí? Siempre del petróleo. Ahora, el petróleo subió y nuestra moneda comenzó a caer. ¿Qué está pasando? A veces cuando hay gente que no está preparada para administrar dinero, puede deshacer el dinero sin darse cuenta. ¿Sí? Tú puedes tener una persona que administra, puedes encargarlo, pero encarga una persona que es perezosa o que no tiene experiencia económica, sino dedicada a otras cosas, cuando de pronto ve dinero se vuelve loco. Aquí hay mucho dinero. Yo recuerdo un grupo de hermanos que trabajaban juntos en una sociedad y no sabían lo que es la administración del dinero, ni tenían nociones de contabilidad. Así que abrieron una carnicería y entonces comenzaron a recibir la carne. Claro, ellos recibían y después a la semana, la quincena pagaban. ¿Sí? Pero entonces era curioso que cuando ellos vendían la carne, decían: hay dinero, y contaban, había dinero. Y a veces sacaban sus tickets, tomaban sus adelantos
decía, un momentico, ¿qué están haciendo? No, es que hay dinero, pero ese dinero no es tuyo. Todavía no has pagado el capital de lo que has recibido para que después digas que esta es mi ganancia, de la cual yo puedo distribuir. Y empezaron a hacer caer su negocio porque distribuían el dinero de una manera inadecuada, solo porque veían que los billetes y el dinero entraban por sus ventas, pero no tenían nociones de contabilidad, de administración, de que ese dinero que tenían son porque ellos han recibido un producto que no han pagado. Y después de pagar eso es que pueden decir, este dinero que sigue entrando es lo que nos corresponde y podemos distribuir. Pero ellos empezaron a ver dinero y comenzar a gastar. ¿Qué pasa? Con la gente que no tiene nociones de administración, de pronto se vuelve loco y decide y hace cosas. Y eso ha pasado con nuestro país. Cuando el petróleo subió, nuestra moneda fue cayendo. Pero eso es cuestión de preparación, de entendimiento y de saber a quiénes nosotros servimos. Nuestros políticos tienen una demagogia para hablar y convencernos, pero nos toca a nosotros ver qué tan preparados estamos. ¿Qué tan preparado es su líder? Pueden ofrecerte y pintarte castillos y tú emocionarte, o simplemente dejar que, bueno, ellos decidan. No, nosotros como pueblo necesitamos entender todo esto. Y es interesante lo que dice en Santiago capítulo 5. Aquí el Señor está hablando algo muy interesante. Otro problema de nuestro país son los ricos o los empresarios o la gente que empieza a tener dinero. Este es otro problema de nuestro país. Que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana, que quieren ganar más de lo que justamente merecen ganar. Hay países donde la ganancia es medida por un porcentaje. Y en el pueblo de Israel Dios medía a la gente que debe tener un porcentaje de ganancia, no ganarle al 100%. Yo compro esto en 10, lo vendo en 20, y el que lo tiene en 20 lo vende en 40. Y nosotros somos parte de todo esto. Somos parte de todo esto. Ayer estuve en una carnicería y fue interesante. Me enteré de precios reales. Un hombre que distribuía las vacas le decía, mira, te traigo esto a tal precio, y yo estaba comprando a una manera bastante drásticamente cambiada. Claro, está ahí, lo tiene que equilibrar, usted sabe, las patas, la piel, otras cosas que que devalúa. Ellos compran el peso completo del animal, pero no hay una noción de justicia, de balanza, como dice ahí. Tu efa sea la justa, no mayor, una pequeña para darle a otro y una grande para pesarte a ti. No, tiene que ser justo, porque esto Dios abomina. Y esto es lo que vemos, dice, ricos, llorad y aullad por vuestras miserias. Viene el problema para los empresarios también, viene castigo a los hombres ricos. Dice, sigue adelante el verso 2, vuestras riquezas serán podridas, vuestras ropas comidas por polilla. Más adelante, vuestro oro y plata están corrompidos. Sigue el otro, es interesante lo que viene más adelante. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, que trabajan por ustedes, los empleados que trabajan por ustedes, dice, al cual, dice, por engaño no les ha sido pagado de vosotros. Justamente ese jornal clama. Nunca deben retener el sueldo, el jornal de un trabajador, porque esto lo ve Dios. Dice, eso llega como un clamor a Dios y luego Dios castiga. Si estos son los empleados que te hacen rico, que trabajan, que están en la producción, es verdad, tú eres un buen empresario y eres un hombre arriesgado y tienes dinero y has arriesgado tu dinero, mereces tu porcentaje de ganancia, pero no a tal punto de explotar al pobre.
¿Se dan cuenta? Todo esto. ¿Cuántos de ustedes pueden reflexionar en esto y algún día Dios les dé administrar un negocio, una oficina, una pequeña o grande empresa? ¿Cómo va usted a manejar todo esto? Dios abomina cuando la gente quiere aprovecharse de los demás. Dios abomina cuando la Biblia dice: no te preocupes que comeréis, que beberéis, porque vuestro Padre, ¿no?, está hablando de la confianza en Dios proveedor, pero Dios proveedor bendices a través del trabajo. Dios bendice a través del trabajo. Y si el empresario va a restarle su ganancia justa, entonces ese clamor llega al Señor. Y luego viene el castigo. Dice: ricos aullad, mira cómo está el jornal. Y ese es otro problema de nuestro país, es que los empresarios quieren ganar mucho más dinero del justo. Ellos merecen su ganancia. No hay que juzgarlo, hay gente que tiene un problema. Yo veo un pobre que juzga a un rico porque prospera, pero es que él trabaja, se levanta de madrugada, abre y cierra su Santa María de muy temprano y cierra muy tarde. Pero tú no estás dispuesto a ser arriesgado. Tú solo eres de un horario de trabajar y vas, vuelves a tu casa y es lo que te mereces por tu trabajo. No juzgues a aquel que puede prosperar por un exceso de trabajo, por una disciplina y por una capacidad de riesgo. Merece su recompensa. Por eso que Dios dijo: a los pobres siempre los tendrás. Ahora, Dios no quiere que haya necesidad, pero sucede que nosotros los hombres a veces somos conformistas y nos quedamos, como decíamos en la semana pasada, como el hombre simple o como el hombre mediocre. Necesitamos pensar y aspirar más y buscar cómo hago para que esto sea no solamente un sueño, sino algo que yo lo alcance y lo logre. Pero ellos también, queremos quitar un poco a veces el hecho de que algunos prosperan porque trabajan fuertemente. Ustedes ven, por ejemplo, la parábola de los talentos. Porque le dice: quítale a este negligente que le dio uno, y le dice: uno lo trabajó, pero dale al que tiene 10. Es interesante, ¿no es cierto? Entonces, va a haber siempre pobres y va a haber ricos, pero los ricos no tienen que aprovecharse de los pobres. Y aún más, el otro consejo de Dios es que se acuerden de los pobres. El que tiene más, acuérdese de la viuda, del huérfano, del menesteroso, de aquel que no tiene. Entonces, todas estas situaciones son una corrección, una disciplina, una consecuencia de todo esto que nosotros estamos viendo, que se llama devaluación. Cuando una nación reacciona, cuando la mente y la capacidad mental de un pueblo cambia, sus gobernantes son diferentes. Porque la Biblia dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Y usted puede ver países en Europa donde ellos no tienen que estar protestando por necesidades básicas, por comida, por vestido, no. Es algo que lo tienen muy seguro. Donde un anciano, por ejemplo en Alemania, en Suiza, ahí no están pasando problemas, preocuparse como nosotros que voy a comer o que voy a comprar mañana. Son necesidades básicas, que eso está cubierto. Ellos se preocupan por un mejor estatus cada vez. Mira, tengo un carro pequeño cuando tenía 2 hijos, este carro me era cómodo, pero ahora tengo 4, necesito otro carro más grande. No tengo una casa así, pero quiero mejorar y tener una casa mucho más grande. Esas son las preocupaciones de ellos. ¿Pero por qué? Porque son personas que han cambiado su mente y su forma de pensar. Y nosotros tenemos que quitar, como algunos dicen, el rancho de la cabeza y empezar a pensar de otra manera. Y esta crisis nos tiene que llevar a pensar. A ver formas. ¿Cómo? Hablando de los talentos, ¿qué talento me ha dado Dios? ¿Qué talento me ha dado Dios? Y los talentos son capacidades naturales, humanas.
De pronto usted es bueno para relacionarse, de pronto usted puede vender cosas que tal vez no lo ha hecho. O de pronto usted tiene habilidad para otra cosa, para pintar. Y entonces puede estar a su oficio y hacer algo adicional. O producir otra cosa. O ver qué hacer con mi potencial que aquí no me reconocen, puedo explotarlo en otro lugar de mejor manera. Y en el día de hoy muchos están aprendiendo a hacer esto. Pero la mayoría estamos buscando. Tenemos que pensar en cómo hacer. Es interesante, mi suegra cuando estuve en Lima me dijo: Billy, tú tienes en tu jardín puras flores, ¿por qué no siembras unos frijolitos? Porque las flores no se comen, te adornan y todo, pero te ponen unos frijolitos y entonces los frijolitos te van a dar comida. Y entonces vemos algunas otras opciones, ¿no? Y tenemos que ver qué otra cosa puedo hacer, o qué cosas puedo hacer que esta situación me puede llevar. Saben, a mí me tocó vivir esta crisis por segunda vez, porque lo viví en Perú. Cuando Alan García entró a la presidencia, pasó lo mismo que esto. Hubo una caída de nuestra moneda. Y allá tenemos en la ciudad, en el Museo de la Moneda, hay un estante así y una caja de vidrio, donde usted ve el INTI, ¿no? Eran unos billetes, así una vaca de este alto de billete de INTI, INTI es un sol, ¿no? Aquí, y aquí el sol actual. Todo lo que esta vaca tenía es lo que vale ahora esta moneda. Pero nosotros llegamos a esto, a tener tantos billetes. Ahora, ¿cómo hace usted? ¿Cómo hago? Son miles. Quiero comprar unos frijoles o unas carotas. Son 1.200, el medio kilo, 1.100, ni siquiera el kilo, el medio kilo. Tengo que llevar 1.000 bolívares. Quiero comprar otra cosa, son otros miles. No son de 40, 50, ¿cuánto es? No, 55, 60 decenas, ¿no? O centenas, ¿no? 500, 600, no, ahora es miles. Y así llegó una devaluación tremenda. Pero a raíz de eso, ¿qué pasó? La gente empezó a decir: yo tengo destreza para coser. Y empezó a coser y a hacer franelas, otros a hacer pantalones, otros a hacer bufandas, otros a tejer, otros a empezar a ver cómo se hace una batería. Comenzaron a hacer cosas, y ahora lo que antes no se hacía. Ahora Perú produce batería, produce franela, importa ropas, aceites, muchas otras cosas que anteriormente a esta crisis no lo hacía. Al comienzo las franelas eran muy buenas por la tela, porque el algodón peruano es muy